Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asiduo a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Qué bueno encontrarnos nuevamente en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Bueno, terminamos de escuchar el tango y seguimos en concurso.
quién es el cantante del tango de Enrique Yo y el autor. Tienen toda una semana más para mandarnos mensajes al 11 30 98 1000 y si no a info@radioamadeus.com.ar. ¿Quién es el cantante y el autor del tango del venerable Enrique Yo? Recuerden que las redes oficiales de Enrique son Enrique Yo Oficial en Instagram, Facebook y en el canal de YouTube. Su página es www.enriqueyo.com. Los invito a escuchar a Sara Crito Deiras, nieta de Enrique Yo, con Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. Hola a todos los oyentes. Hoy quiero continuar con las cartas de amor entre Enrique y Cecilia. Enrique Yo y Cecilia Bunge, que si hoy viviera en Argentina tendrían 101 años. Ellos de muy jóvenes consensuaron un programa de vida, como decía en el anterior programa, los peldaños en el amor de Dios, ¿no? Este caminito que eligieron, este camino para acercarse a Dios, para abrir la puerta lo máximo posible y que Él ilumine, ¿no? Ese buscar amar a Dios, al prójimo y en definitiva también a todas las criaturas, a todo lo que es bueno y bello, como obra de Dios y reflejo de la perfección divina, creado, ¿no? para en definitiva para las personas que deben madurar para ir al cielo, ¿no? Y acá en este programa tenían como unas prácticas generales donde se esforzaban por recibir las fuentes que producen la fuerza, los sacramentos, las oraciones, y en primer lugar, como decíamos el otro día, la misa, ¿no? La misa tratando de comulgar, leer el Evangelio, el Nuevo Testamento, rezar el rosario como Cecilia le había aconsejado a Enrique, esta oración que consideraban que era una maravilla, por eso tan recomendada por todos los papas. El examen de conciencia para la confesión y esas jaculatorias, esos actos de amor. Cuando un compañero de Enrique leyó su programa, dijo que se había dado cuenta que había estado de mal humor, ¿no? Últimamente. ¿Por qué? Porque Enrique decía que todo había que hacerlo alegremente y dándole gracias a Dios, siempre de modo general y también inmediatamente después de cada gracia o motivo particular de alegría recibido. Y bueno, Cecilita a veces le opinaba, como decíamos en el anterior programa, que le parecía como muy exigente su programa de vida porque Enrique era muy moderado en el comer y en el beber. Había días especialmente como los viernes que se restringía en algún alimento como carne o dulces, etcétera. Y Enrique en este programa también buscaba esforzarse por vivir en paz y concordia con el prójimo y hacer lo posible para apaciguar las discordias. De hecho, dicen que cuando él llegaba empezaba la paz, en donde él llegara. Y si había algún peleador, él decía no pelear ni oponer, sino atraer a los que nos ofenden, ¿no? Siguiendo el ejemplo, por supuesto, de Jesús. Y decía que la humildad y la confianza en el Señor están íntimamente unidas, ¿no? La una a la otra. Por eso él buscaba tratar a los demás con benevolencia y estimarlos como superiores. Y bueno, se llevaba en sus libretas los continuos propósitos para ser amable con los demás, esa simpatía. Y en definitiva vivir estas prácticas de la vida espiritual diariamente, las oraciones como rezar, ofrecer el día, como decíamos recién,
la misa, el rosario, y decirle a la Virgen que supla las deficiencias, y en todo momento cumplir su deber, lo que tenía entre manos en el trabajo, en la familia, de la forma más perfecta posible. Y trataba de vigilarse, de controlarse en la vida interna, ¿no? Y no dejarse llevar por la fascinación de la bagatela, ¿no? Hoy la fascinación de la bagatela tal vez iría mucho de la mano de los electrónicos. Y por eso se propuso desde muy joven, eligió la santidad como lo más valioso. Y se propuso un año. Es necesario hacerse santo, empezar ya. Y trataba de responder a todos los llamados de Jesús, tratando de, por ejemplo, de hacer algún sacrificio. Ahora que se viene el calor, hasta en las comidas hacemos sacrificios. Bueno, él los hacía por un motivo más sobrenatural, ¿no? Y Enrique consideraba que el rezar indiscutiblemente es un gran remedio para todo. Y la práctica del rosario es un gran favor que te debo, mi adorada mujercita, ¿no? Cómo le agradecía hasta que le haya aconsejado el rezo del rosario. Y le escribía en sus cartas de amor, Enrique: qué gran cosa es el rosario, alma mía. Me siento en plena posesión de nuevas energías. Dime, cuando Nuestra Señora se apareció en Lourdes, ¿llevaba algún rosario? ¿Qué sabes acerca del origen del mismo? Bueno, son las más de las 12 de la noche, es decir que ya estamos en domingo y pronto espero comulgar. No te imaginas lo mucho bien que me ha hecho rezar. Y como él, bueno, trabajaba con guardias muchas veces, no sé, hasta las 4 de la mañana, de noche, le escribía a su mujer de recién casado: con las muchas guardias los días se hacen pesados y ayer, por ejemplo, nada pude escribirte. Oh, pero rezar el rosario, ponerse en presencia de la Santísima Virgen, ofrecerle y pedirle tantas cosas y adorar a su divino Hijo. Y los salmos indiscutiblemente son maravillosos. Hasta leía, bueno, el Antiguo Testamento, estos salmos que dan tanta paz al considerar a Dios como el pastor, ¿no? Que nada puede faltar. Y también leía mucho a San Francisco de Sales, que le encantaba, y trataba de resumir su pensamiento con esta oración, con esta frase: esforzarse por amor de Dios en renunciarse a sí mismo, a la propia voluntad, y así libremente unirnos a Él, a su amorosa voluntad. Hacía como una síntesis. ¿Y por qué renunciarse a sí mismo? Porque es un medio de autocontrol, ¿no? Cómo se critican las faltas de autocontrol de las personas públicas, ¿no? Y Enrique buscaba, ¿no? Que no salgan a la superficie de manera incontrolada, por ejemplo, los malos humores o el cansancio o los nerviosismos. De hecho, mucha gente que lo conoció y tuvo trato con él decía que no lo habían visto de mal humor ni demostrando cansancio. Y también se propuso leer todos los días, aunque sea un poquito, algo de religión. Y le decía, ¿no?, a su mujer, que estaban muy alejados, ¿no? Estaba destinado en Ushuaia en ese momento: entre el rosario y el evangelio busco mis únicos placeres, y por cierto que los recibo, y muchos, y grandes, y duraderos. Leo un trozo del maravilloso libro de Filión, y cuando aparece alguna duda busco en el del cardenal Gomá, que sigue casi el mismo orden cronológico, para ver su explicación al respecto y qué trozos de cuáles evangelistas se refieren al tema. Y también en otros autores que encuentro magníficos comentarios, ¿no? Buscaba leer el Evangelio comentado. Y decía que solamente le dedicaba a leer estas lecturas religiosas unos 20 minutos al día. Y se continuaba escribiendo: caridad, caridad y más caridad. Eso es lo que hace falta. Amor al prójimo por amor de Dios. También de la lectura de los proverbios comprendo el origen y el porqué de muchos detallecitos que sobre moral enseña la Iglesia, ¿no? De este Antiguo Testamento, de los proverbios. La verdad que tiene unas máximas tan
sabias, ¿no? Cuán ciertos son, escribía, y ni qué decir qué requete útiles de aplicación diaria. Y después continúa en otra carta Enrique diciéndole a Cecilia: estoy leyendo despacito los salmos, que por otra parte constituyen el cuerpo del breviario, y cuanto más los leo, tanto ellos como el Evangelio, tanto más cariño y admiración le tomo a la Iglesia. Son preciosos, y sin embargo, si uno no los mirara conociendo ya el dogma que nos da la Iglesia, esas pocas enseñanzas que son dogmas, no lo serían tanto. Y por otro lado, qué maravilla y prueba de su institución divina es la Iglesia al interpretarlos, con lo cual caigo a una conclusión que es una perogrullada. El Nuevo Testamento es la continuación y perfección del Antiguo, y el uno ilumina al otro. Y bueno, también le contaba que se hacía un plan de lecturas, era muy organizado, le gustaba organizar. Enrique por eso después le fue también en su vocación industrial, ¿no? Como empresario. Entonces se hacía un plan de lecturas para no desperdiciar tiempos ni energías. Son tantas las cosas que merecen leerse. Siguiendo esta línea de pensamiento, son tantos los esfuerzos desperdiciados, los libros buenos que no se leen, artículos, cartas de diario, etc. Entonces buscaba organizarse, ¿no? Y una vez dice que leyendo un salmo estaba escrito: pondré en salud al que lo desea. Y luego en otro versículo, en el 32:22, decía: venga, oh Señor, tu misericordia sobre nosotros, según la esperanza que tenemos puesta en ti. Y le escribe a su mujer, que estaba admirado de este venga tu misericordia, según la esperanza que tenemos puesta en ti, diciendo que es como el Padre Nuestro, Dios nos perdona en cuanto nosotros perdonamos. Así también Él nos hace misericordia en la proporción en la que esperamos. Y estaba maravillado, ¿no? Que había que confiar en Dios para recibir más, ¿no? Recibir su ayuda, su gracia. Y después también le contaba que leía los salmos, y en una de ellos, en el 118, decía: ¿cómo enmendará el joven su conducta? Conservando tus palabras. Y comenta un autor: ¿hay doctrina más pedagógica que esta? Ya el tierno joven, para vencer nuestra naturaleza viciada, ha de acostumbrarse a leer y custodiar la santa palabra, guía y fortaleza en el sendero que conduce a Dios. Y Enrique decía que sí, que a veces cuando estaba tentado leía el Evangelio y se le pasaba la tentación, ¿no? Y además que conocer los evangelios es la parte de la Biblia que más trata directamente de sí mismo, ¿no? Dios. Por más que todo el resto también está lleno de asombrosas revelaciones. Y cómo profundizaba Enrique, que decía que la palabra del Señor, que nos dice sed prudentes como serpientes, no quiere decir que es lícito servirse de la astucia para lograr un fin de ninguna manera. El Señor nunca recomendó la astucia. En la ideología oriental, la serpiente no figura como un símbolo de la astucia, sino de la sabiduría y de la ciencia. De ahí que los médicos desde tiempo antiguo lo usan en su escudo, por lo cual no es de extrañar que Jesucristo se compare con la serpiente que Moisés alzó en la cruz para que los israelitas se sanasen. Esa lectura que estuvo hace pocos días, ¿no? Que ante una plaga de serpientes, Dios le dijo a Moisés que fabricara una serpiente, y los israelitas que lo miraran quedaran sanos, ¿no? ¿Y por qué, no? Esa serpiente que fue la figura o el símbolo en principio del demonio, luego Jesús la usó como su imagen, ¿no? Para que quedaran salvados. Así también como desde un árbol fue tentado el primer hombre y la primera mujer, Jesús desde un tronco de árbol salvó a la humanidad, ¿no? Y nos dejó a su madre, y podemos contar con la inteligencia de ella. La verdad que una maravilla. La mujer, la señora, como significa su nombre María, que hace pocos días también festejamos el dulce nombre de María. Y también Enrique, un día contento, le cuenta que Santa Teresita del Niño Jesús
No solo leía los evangelios con gran frecuencia, sino que también el Antiguo Testamento, más aún comparado una traducción con otra. Y decía, como yo hago, bueno, como estaba contentísimo. Y la cita a Santa Teresita diciendo, a veces cuando leo tratados en los que el camino de la perfección se presenta sembrado de 1000 obstáculos, mi pobre pequeñito espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el libro que me rompe la cabeza y me seca el corazón y tomo la Sagrada Escritura. Entonces todo me parece luminoso. Una sola palabra descubre a mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil. Veo que basta reconocer su nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Y hasta había hecho un cuadro, Santa Teresita, comparando los 4 evangelios. Hace poco también escuchaba que había que leer por lo menos 40 veces el Nuevo Testamento para poder ir captando nuevas ideas. Qué maravilla, ¿no? Que todos los medios que tenemos para alcanzar nuestra felicidad en la tierra, relativa pero real, que nos iluminan el camino más fácil, ¿no? Para llegar al cielo. Y después de escuchar a Sara Crito de Eiras, que nos contaba sobre algunos párrafos que tiene el libro de Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique y yo, Camino a la Santidad. Estamos esperando sus mensajes al 1130 98 000 y si no, info@radioamadeus.com.ar.